El presidente ruso, Vladimir Putin, accidentalmente se le escapó y declaró por error que en el frente en Ucrania actualmente hay una paridad total entre las Fuerzas Armadas de Ucrania y la Federación Rusa. Esto sorprendió a muchos, ya que esa frase claramente no estaba planeada y es de hecho un reconocimiento de que ahora Rusia está al mismo nivel que Ucrania en cuanto a la situación en el frente. Y en general, sobre el frente, Vladimir Putin dijo muchas cosas interesantes durante su discurso en el Foro Económico en San Petersburgo. Además, Vladimir Putin respondió de manera agresiva a la carta abierta de Volodymyr Zelensky, declarando que no ve sentido en realizar una reunión personal, ya que Rusia quiere alcanzar sus objetivos precisamente por la vía militar. Pero también Vladimir Putin se le escapó que entre él y Zelensky sí existe cierto canal de comunicación. Según declaró Putin, cierto empresario viaja entre Moscú y Kiev y transmite un mensaje. Y hoy ya revelaron el nombre de ese empresario. Resultó ser Roman Abramovich. Me llamo Alexei Pichi y vamos a discutir este tema juntos. Pero antes de que empecemos, les pido que se suscriban a este canal, den like, escriban cualquier comentario y se suscriban a mi canal de Telegram Pichi News. El enlace está en la descripción de este video. Entonces, en el foro de San Petersburgo, Vladimir Putin dijo muchas cosas interesantes, pero por lo general todas sus palabras eran mera propaganda prefabricada. Pero en algunos momentos Vladimir Putin inesperadamente se le escapó algo. De manera aparentemente inofensiva, Vladimir Putin de repente admitió que la economía de Rusia realmente colapsó, pero enseguida agregó que colapsó hasta un nivel que en Europa se observa desde hace muchos años. Por eso, según él, no es tan grave. O, respondiendo a las palabras de Zelensky sobre la edad del dictador ruso, Vladimir Putin dijo que, bueno, escuchen, hay presidentes en el mundo que son aún mayores y que eso no tiene nada de malo. Pero hubo varios momentos reveladores. Entonces, durante la sesión plenaria del Foro Económico Internacional de San Petersburgo, Vladimir Putin organizó una supuesta interacción en vivo con el público, invitando a representantes de Estados Unidos y Europa a hablar. El primero en tomar la palabra fue el jefe de la Comisión de Bellas Artes de Estados Unidos, Rodney Mims, del comité. Ahí transmitió saludos del presidente estadounidense Donald Trump y elogió Moscú y San Petersburgo. Nada destacable. Luego intervino la diputada del Parlamento Europeo por Rumania, Diana Jovanovic-Șișache, representante del partido ultraderechista SOS Rumania. Ella declaró que los logros de Vladimir Putin deberían ser una lección para toda la Unión Europea, y así sucesivamente. Bueno, aquí solo recordaré que en su país natal hay causas penales abiertas contra Șișache. Procesos penales por 11 artículos incluyendo la negación del Holocausto y la glorificación de criminales de guerra. Y la tercera, la llamada representante de Occidente, fue la exministra de Relaciones Exteriores de Austria, Karin Kneißl. Es aquella con la que Vladimir Putin, recuerdan, bailó en su boda. Después de eso, ella obtuvo un puesto en el Consejo de Directores de Rosneft, y en 2022 finalmente se mudó a vivir a Rusia de manera definitiva. Y aquí ocurrió algo extraño, porque el discurso de Vladimir Putin claramente no siguió el plan. Kneißl no solo estaba elogiando a Vladimir Putin, sino que de repente le preguntó a Putin sobre los drones y la nueva realidad en el frente. A lo que Vladimir Putin respondió que sí, realmente es necesario fortalecer la defensa antiaérea rusa. Y luego declaró que Ucrania, escuchen, en realidad no tiene defensa antiaérea en absoluto, mientras que Rusia sí la tiene. Pero el asunto es que esta pregunta de Kneißl sacó a Vladimir Putin de balance y su historia cuidadosamente pensada y clara sobre las victorias del ejército ruso en el frente de repente se vino abajo. Y a continuación cito a Vladimir Putin. Bueno, si usted hizo esa pregunta, le responderé. En el campo de batalla hay paridad en algunos lugares, en otros tenemos ventaja en ciertos sectores. Esto también se aplica a la aviación de largo alcance de ese tipo de aviones. Después de todo, no representaría una amenaza tan grande si se hubieran tomado las decisiones adecuadas a tiempo y se hubieran incrementado las capacidades correspondientes. Pero son objetivos que vuelan bajo y lento. Es cierto que ya están apareciendo drones con motores a reacción, pero incluso eso, en principio, se puede contrarrestar con los medios adecuados de combate armado. Y aquí la sala simplemente se quedó en silencio y los propagandistas empezaron a moverse nerviosamente en sus asientos. Una vez más, Vladimir Putin lo admite directamente, que entre Ucrania y Rusia hay paridad en el campo de batalla.
Y la paridad, por si alguien no lo sabe, es una situación de completa igualdad. Es un signo de igualdad. Y esta es Ucrania que Vladimir Putin quería. Ha llevado a Rusia a un estado de paridad. Y Putin dice sí, en el campo de batalla ahora hay paridad. Y según sus propias palabras, la ventaja de Rusia no está en todas partes, sino en algunos lugares en ciertos sectores. Aunque hasta ayer, según las palabras de Vladimir Putin, Rusia estaba a la ofensiva en todos los frentes y progresaba en todas partes. Es más, Vladimir Putin admitió que los drones ucranianos están golpeando muy fuerte a Rusia, pero por ahora no puede hacer nada al respecto. Por eso él dice que si se hubieran tomado decisiones a tiempo, no habría habido tal daño. Pero les recuerdo, ¿quién toma absolutamente todas las decisiones en Rusia en los últimos 26 años es Vladimir Putin? Y Vladimir Putin dice, pues sí, no tomamos a tiempo algunas decisiones adecuadas. Y al parecer, el propio Vladimir Putin se dio cuenta de que dijo de más, así que cambió a comentar la carta abierta de Zelensky. Bueno, como un verdadero maleante de un callejón de San Petersburgo, lanzarse contra su interlocutor. Pero hubo algo en esa carta que realmente le molestó a Putin. Claro, intentó presumir, sonreír, hacer bromas, pero no. Por ejemplo, Putin dice algunas cosas a las que aún así voy a prestar atención. Él, o sea, Zelensky, mencionó mi edad. Bueno, ¿qué puedo decir? Todos deberían pensar en la edad. Algunos políticos son incluso mayores que yo. Pero lo principal no es la edad, sino la capacidad y la eficiencia para trabajar. O sea, a Vladimir Putin sí le molesta que ya es un viejito, ya está algo débil. En comparación con Zelensky es un viejito débil y eso le molestó. También Putin declaró que la carta de Zelensky contiene elementos de grosería. Según él, el objetivo de esa carta es crear condiciones para que su encuentro sea imposible. Sin embargo, el propio dictador ruso dice que no tiene intención de reunirse con Zelensky. Cita: no veo sentido en que nos reunamos. El objetivo de la parte ucraniana es detener nuestro avance. Y nosotros necesitamos acuerdos. Antes de reunirse con Zelensky, es necesario encontrar una solución para resolver el conflicto. Rusia buscará la desnazificación de Ucrania. Bueno, no voy a comentar completamente esa respuesta de Vladimir Putin. Él, ya sabe, declaró al principio que, pues sí, esa carta, ese papel, que Peskov me pasó ese papel. Pero toda su respuesta sobre ese papelito tomó más de 10 minutos, por cierto. Estuvo más de 10 minutos hablando de que ese papelito llegó, que ni siquiera le prestó atención. Pero cabe señalar que, según las palabras del dictador ruso, un empresario ruso se reunió con Volodymyr Zelensky el 21 de mayo en Kiev y Putin afirmó que el presidente de Ucrania supuestamente le dijo al empresario que quería una reunión personal con el jefe de la Federación Rusa. Y esto es interesante. Hoy, el diputado ucraniano Oleksiy Goncharenko declaró que, según su información, el empresario ruso Roman Abramovich se reunió con el presidente de Ucrania, Zelensky, en Kiev, precisamente el 21 de mayo. Los medios rusos también insinuaron que fue precisamente Abramovich quien transmitió el mensaje de Kiev a Moscú. Y aquí les recuerdo que en la primavera de 2022, Abramovich estuvo presente personalmente en las negociaciones entre Rusia y Ucrania en Estambul. En el Kremlin señalaron que él estuvo involucrado en facilitar ciertos contactos entre Moscú y Kiev, pero no era un miembro oficial de la delegación rusa. En Kiev, a Abramovich lo llamaban un intermediario sumamente eficaz entre Rusia y Ucrania. Y ahora vemos de nuevo cómo su nombre vuelve a aparecer en las supuestas negociaciones entre Ucrania y Rusia. Ya en 2023 surgieron informes de que Vladimir Putin supuestamente le otorgó a Abramovich, mediante un decreto secreto, el estatus de representante oficial de Rusia en las negociaciones con Estados Unidos para resolver la guerra contra Ucrania. Y aunque el propio Abramovich lo negó, Estados Unidos, por una razón que en ese momento no estaba clara, no impuso sanciones contra el propio Abramovich, aunque otros oligarcas rusos sí fueron sancionados. Y aquí les recuerdo que el Wall Street Journal, citando fuentes, escribió que fue el propio Vladimir Zelensky quien pidió a Washington no imponer sanciones contra Abramovich, señalando que el empresario podría convertirse en mediador en las negociaciones. Y de nuevo escuchamos el nombre de Abramovich en el contexto de estas mismas negociaciones. Aquí, me parece, hay algo en qué pensar. Aquí dejaré puntos suspensivos. Escriban su opinión y sus conclusiones en los comentarios debajo de este episodio. Suscríbanse al canal, activen la campanita y no olviden dejar un like. Eso es todo por hoy. Cuídense. Hasta luego a todos.